Señorilla, ¿sabe qué es esto? Esto es un manual que ha publicado Arran, la sección juvenil de la CUP, en el que llama a boicotear las carpas informativas de Vox, Alianza Catalana, y da instrucciones precisas para robar, intimidar y agredir a los militantes que están en esa mesa informativa. Eso no pasa porque sí. Eso es fruto de la violencia política que ejerce su partido, junto a muchos otros en esta Cámara, que se traduce en violencia en la calle. En febrero del 26, un grupo de ocupas de extrema izquierda separatista agredieron a militantes de Vox en Montcada y Reixac. El pasado 21 de abril fue condenada una activista de un medio, La Directa, por agredir también a unos militantes de Vox en una carpa en el distrito de Barcelona de Horta-Guinardó. Y el pasado 23 de abril, día de Sant Jordi, toda España asistió a un ataque coordinado por parte de la extrema izquierda separatista en numerosas carpas de Vox en Barcelona, Mataró, Sabadell, Cabrils, en las cuales, por cierto, fueron agredidas dos diputadas de esta Cámara, Mónica Lora y Júlia Calvet, ante el silencio institucional de esta Cámara. Y yo le pregunto, ¿no le da vergüenza disfrazarse de humanista y a la vez legitimar el incremento de la violencia en la calle? No anem de víctimes per la vida. Ni fomentem un llenguatge violent, ni fomentem polítiques d'odi. Dues diferències de les que n'hauria de prendre nota. No se equivoque, señorilla. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que usted tolera, ampara y permite las agresiones de la extrema izquierda separatista contra diputados, afiliados y cargos orgánicos de nuestra formación política. Y lo digo, entre otras cosas, porque su formación política, el Partido Socialista, quiere amnistiar a un delincuente, un tal Dani Gallardo, por cierto, responsable de las agresiones en Montcada y Reixac. Es decir, es usted el principal responsable de las pedradas y de las agresiones que se producen en la calle. Pero claro, estamos acostumbrados a que usted diga una cosa y haga la contraria. Usted nos señala por deshumanizar, supuestamente, cuando es usted el principal instigador de los cordones sanitarios. Usted nos señala como antidemocráticos cuando es usted, de la mano del presidente de esta Cámara, quien bloquea sistemáticamente la posibilidad de que nuestra formación política pueda debatir proyectos de ley en esta Cámara. Usted nos señala que vamos en contra de la ley cuando es su partido el que ha amnistiado a delincuentes e indultado a agresores confesos. Y es usted quien instiga verdaderamente la violencia, porque es usted quien se ampara detrás de los medios de comunicación que le hacen el trabajo sucio. No nos dé ni una puñetera lección más, señorilla. Y le aseguro que hay ya una mayoría social de catalanes que están dispuestos a recuperar la seguridad y la prosperidad que su política migratoria les ha arrebatado. 5.000 manadas, 5.000 violaciones grupales en España desde 2018 a 2025. Y eso que se calcula que tan solo entre un 5 y un 10% de los casos llegan a conocimiento de las autoridades. 5.000 manadas, la mayoría de extranjeros, y sin embargo solo la foto de la repugnante manada de Pamplona inundó tertulias y medios de comunicación. Según el último informe de delitos sexuales del Ministerio del Interior, en el 49% de los casos los autores eran extranjeros con presencia significativa de hombres del Magreb, en concreto un 22%. Una realidad, la de las manadas, que en Cataluña alcanza cifras dramáticas y que nos preocupa especialmente a la vista de los datos que ha hecho públicos el Hospital Clínic de Barcelona. Un hospital que atiende ya a una mujer violada en grupo cada semana. Repito, una mujer violada en grupo cada semana. 53 mujeres víctimas de agresiones sexuales múltiples entre enero y octubre de 2025. Los profesionales del Clínic advierten de que en los últimos meses las violaciones, particularmente las violaciones múltiples, se han disparado en Cataluña. 53 víctimas de violaciones grupales solo en un centro hospitalario en menos de un año. Señora consellera, en Cataluña hay más de 60 hospitales públicos y concertados. Haga usted los números. Por eso yo le pregunto, ¿qué piensa hacer ante esta alarmante realidad? Retenir-los i posar-los a disposició de l'estament judicial. Sus políticas disparan las violaciones y los delitos sexuales en Cataluña, donde ya se produce una de cada 3 violaciones en España. Sus políticas multiplican las manadas de violadores y sus políticas, en definitiva, aumentan todos los delitos violentos, aquellos que destrozan y marcan para siempre la vida de las personas. Señora consejera, tenemos la casa inundada, inundada de manadas, inundada de violadores, inundada de bandas callejeras y de crimen organizado. Y lo primero que hay que hacer es cerrar la llave de paso y que no entre ni uno más. Y una vez cerrado el grifo de la inmigración masiva responsable del aumento de la criminalidad violenta, empezar a achicar agua, es decir, deportación de todas las manadas de violadores extranjeros, cadena perpetua para los violadores si son nacionales y políticas penitenciarias que protejan a las víctimas, que no regularicen a presos extranjeros y que no suelten violadores a la calle
como han hecho con el preso magrebí de Montjuïc para que vuelva a violar. Porque la seguridad de las mujeres también tiene que ser una prioridad nacional. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.